buen día para todos mis hermanos. Damos gracias al Señor por la palabra que nos está trayendo en este tiempo. Hemos llegado esta semana a la semana número 5, cuyo título es Embajador de Cristo y Cooperador de Dios. Señor Jesús, estamos muy agradecidos contigo porque tú quieres constituirnos como tus embajadores, como tus cooperadores de Dios. Y estás contando con nosotros para llevar ese plan a cabo. Gracias, Señor. Bien, mis hermanos, nos llevan a 2 Corintios 5:20, que dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, exhortándonos Dios por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y a 2 Corintios 6, versículo 1, nosotros pues, como colaboradores suyos, os rogamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. Entonces la primera sección de la semana nos habla de embajadores de Cristo, y la parte final de la semana, que somos cooperadores de Dios. Bien, el versículo de 2 Corintios 5:20 está hablando de embajadores, o sea que muestra que hay un gobierno, y donde hay un gobierno hay una autoridad. Nos está mostrando que hay un gobierno divino, de igual manera que hay un gobierno humano, y en estos gobiernos se requieren embajadores que representen la autoridad de dicho gobierno. Visto de esta manera, vemos que hay reinos, diferentes reinos, son el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, el reino humano y el reino divino. Entonces el plan de Dios con nosotros es sacarnos del reino humano e introducirnos al reino divino, al reino de Dios. De igual manera, Él en su reino divino, introducirse Él en el hombre, en el reino humano. Este es el plan de Dios, este es el proceso al cual quiere llevarnos, que es esa insertación del hombre en Dios, que es la glorificación. Bien, entonces como embajadores nosotros tenemos una función y tenemos una comisión. Respecto a la función, es que Él, como la autoridad máxima, delega en nosotros ese propósito de llevar su plan a cabo con el hombre. Y en cuanto a su comisión, es que nosotros somos aquellos que reconcilian los hombres con Dios. Por eso, como dice en 2 Corintios 5:18, nos dio el ministerio de la reconciliación. Bien, en cuanto a la función, Dios es la autoridad máxima en el universo, nuestro Padre Celestial, la autoridad absoluta. Él delega en su Hijo esa autoridad, y a la vez el Hijo quiere delegarnos a nosotros la autoridad que le fue concedida. Por eso nos llevan a Mateo 28, del 18 al 20, que dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo cuanto os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación del siglo. Entonces podemos ver que allí Él dice: toda autoridad me ha sido dada, toda potestad me ha sido dada. Y Él a la vez transfiere esa autoridad a nosotros y nos dice: por tanto, id. Él, como el unigénito, Hijo de Dios, y luego de su muerte y su resurrección como el primogénito, en Él quedó designada toda la autoridad de Dios.
Y aquí nos muestra en este versículo que esa potestad, esa autoridad, nos la está transfiriendo a nosotros y nos da el mandato de que vamos, id. Esa función que nos da allí es para que nosotros presentemos la salvación que Dios preparó para el hombre. Nos delega esa autoridad. Nos dice que id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Entonces vemos allí que, como dice Marcos 16:16, el que cree y sea bautizado. Entonces estamos presentando esta salvación de Dios, la presentamos al hombre, ellos reciben, creen en el Señor, se arrepienten, pero a la vez deben dar ese testimonio ante las naciones, ante el universo, para ser trasladados del viejo hombre al nuevo hombre, y debemos llevarlos a que tengan la experiencia del bautismo, como la tuvo nuestro Señor Jesús, que Él le dijo a Juan el Bautista: me es necesario cumplir con toda justicia, y cumplió con el mandato de creer y ser bautizado. O sea que allí es trasladada la persona, la trasladada de su vieja naturaleza a su nueva naturaleza, dejando sepultada en las aguas su viejo vivir. Bien, nos dice que es enseñándoles que guarden todo cuanto os he mandado. Entonces allí nos muestra la importancia de esta palabra oída, esta palabra leída, aplicada en nuestro vivir. Porque esta palabra, como dice Juan 17:17, la palabra es verdad. Guárdalos en la verdad, santifícalos en la verdad. O sea que todo cuanto nos ha enseñado, cuanto nos ha mandado es contenido, es la misma palabra. Que esa palabra es la misma persona del Señor como la única verdad. Y allí que nos anima a que conozcamos y vivamos la constitución de los ciudadanos del reino, que nosotros ya somos ciudadanos del reino de Dios. Y esta constitución nos la da en Mateo 5, 6 y 7. Para ser unos dignos representantes de un gobierno se necesita conocer la constitución. Y no es solo conocerla, sino que la conocemos, la vivimos, y así podemos ser aquellos que la guardan en nuestro corazón. El ejemplo es, si yo soy representante del gobierno de mi país, yo necesito conocer dicha constitución. En Mateo 7 termina, en los capítulos de 5, 6 y 7 termina diciendo que el que oye y pone por obra mis palabras es el hombre prudente. De ahí la importancia de ser nosotros aquellos que la conocemos, la vivimos en nuestro corazón y la guardamos. Entonces somos aquellos embajadores dignos, representantes de Dios. Bien, sigue el versículo diciendo: yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación del siglo. Entonces ese yo estoy con vosotros es el Emmanuel, Dios con nosotros. Debemos echarle mano a esto, porque Emmanuel, Dios con nosotros, es su presencia, nos está dando su presencia, su seguridad, su confianza, nos está impartiendo su paz. En estos tiempos de dificultad que estamos viviendo, de esta época posmodernista, ¿qué requerimos? Lo primero que requerimos es que experimentar a ese Emmanuel, que es Dios con nosotros, infundiéndonos todo su respaldo. Y nos dice que es hasta el fin de esta era, o sea que es hasta su venida, hasta el final de esta era, su venida. Él va a estar con nosotros todos los días.
Bien, la gloria nos dice, avanza la semana y nos dice, la gloria de ser enviado. O sea que allí muestra que hay una transmisión divina. Todo este poder, esta autoridad del Padre fue transmitida al Hijo y Él nos la está transmitiendo a nosotros. Y nos comparte en Juan 20:21, dice, Jesús les dijo, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. En Mateo 10:40 dice, el que a nosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Y en Lucas 10:16, la sección A, dice que el que a vosotros oye, a mí me oye. O sea que podemos echarle mano a estas promesas de Dios, a esta palabra, que somos aquellos enviados. Vamos a las personas, ellos nos reciben, nos oyen y nosotros estamos transmitiendo esa salvación tan grande que Dios preparó para los hombres. Amén. Y nos muestra que un embajador del reino tiene unas características especiales, que son ¿cuáles? No considerarnos pequeños, débiles, tímidos, porque Dios fue quien nos escogió. Nosotros debemos conocer nuestro origen, que Dios está con nosotros. Hay un segundo aspecto, que es que no tenemos fuerza en nosotros mismos. Nuestra fuerza proviene de aquel que nos envió. Recordemos en 1 Corintios 24 que dice que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Nosotros somos débiles, frágiles, pero tenemos ese tesoro en vasos de barro y debemos confiar que no es en nuestra capacidad, nuestra competencia no proviene de nosotros, sino que proviene de Dios. Entonces es la fuerza viene de aquel que nos envió. Otra característica es, lo importante no es quiénes somos, sino a quién estamos representando. Entonces somos dignos representantes del gobierno de Dios. Esa es nuestra carta de presentación. Hay otro aspecto importante y es que la confianza, tener confianza en que somos representantes de Dios y embajadores de Cristo. Tener esa confianza que estamos representando el gobierno divino, de ahí es nuestra fe. Debemos tener fe de que es así, debemos creer que esto es así. Bien, y hay un quinto aspecto, una quinta característica, y es ser aquellos que viven y conocen la constitución del gobierno que representamos. La semana nos hace varias analogías. Podemos hacer la analogía del representante de una empresa, el representante legal de una empresa. Sobre él que recae toda la responsabilidad y recae el peso de la ley. Si él incumple, si la empresa está incumpliendo ante el gobierno humano, este representante legal es el responsable sobre quien va a caer el peso de la sanción por incumplir la ley, ¿verdad? De igual manera, si nosotros desconocemos y no vivimos la palabra, la constitución de los ciudadanos del reino, que fue promulgada en Mateo 5, 6 y 7, no seremos embajadores dignos de este gobierno divino al cual estamos llamados a representar. Bien, nos dio esta función, nos dio la comisión de ser aquellos embajadores reconciliados con Dios. Nos muestra allí los versículos en 2 Corintios 5, 17 al 20. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Mas todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo
y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios en Cristo estaba reconciliando consigo al mundo, no imputándoles a los hombres sus delitos, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, exhortándoos Dios por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Recordemos también a Romanos 5:10, que dice que si siendo enemigos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces podemos ver de que hay una calificación para nosotros los embajadores, y esa calificación es tener la experiencia, la vivencia de la reconciliación. Nosotros debemos ser aquellos que estamos reconciliados con Dios, reconciliados con los hombres, reconciliados con nosotros mismos. Paz para con Dios y paz para con los hombres. Si nosotros no tenemos esta experiencia, esta vivencia, nosotros no podremos ser embajadores que reconcilian los hombres para con Dios. Lo dice de esta manera en Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda ante el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda, Señor Jesús. Entonces podemos ver que realmente esto es un asunto muy serio. Yo tengo que vivir a cabalidad el estar reconciliado con los hombres, paz con los hombres y paz con Dios. Yo no podré estar reconciliado con Dios si tengo asuntos no conciliados, no reconciliados con los hombres, en todas las áreas de mi vivir, familiar, laboral, social, en mi vivir de iglesia con los hermanos. Nos anima a que debemos ser aquellas personas que están totalmente reconciliadas con los hombres y con Dios. Y esta reconciliación es un proceso que tiene 2 etapas. Y la primera etapa dice que a saber que Dios en Cristo estaba reconciliando consigo al mundo. Esa primera etapa de la reconciliación habla de lo que hacemos. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados, eran mis obras. Pero un día llegó esta semilla de vida. Un día recibí al Señor, me arrepentí, creí en Él, apliqué la sangre propiciatoria del Cordero, con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pasé por el altar del sacrificio y crucé el primer velo y fui trasladado al lugar santo. O sea que esta primera etapa de la reconciliación es de la esfera del reino de las tinieblas al reino de la luz. Fui sacado del mundo y pude entrar por el altar del sacrificio, y fui trasladado al lugar santo. Allí ya entró esa luz en mi vivir, entró la vida del Señor dentro de mí, y esta es la primera experiencia de la reconciliación, que podemos decir que fue salvo mi espíritu, es la salvación jurídica, ¿verdad? Pero no
El Señor no quiere que nos quedemos allí. Él quiere que avancemos y tengamos una relación más profunda con Él, que vamos a la etapa 2 de la reconciliación. Que esa etapa 2 ya toca es con lo que somos, con nuestra persona. Esta etapa 2 de la reconciliación es la salvación de nuestra alma, es la salvación orgánica. Y Él quiere que traseguemos del lugar santo al lugar santísimo. Entonces ya esta segunda etapa de la reconciliación está hablando de los creyentes. Y yo ya como creyente, como hijo de Dios, toca es mi persona. Y es un proceso tremendo porque el deseo de Él es que Dios y nosotros siendo uno. Entonces Él quiere que lo que Él quiere, que queramos lo que Él quiere, que pensemos lo que Él piensa, que sintamos lo que Él siente, que hablemos lo que Él quiere, porque realmente nosotros no salvamos a nadie, simplemente somos aquellos que presentamos la salvación que Él preparó, predicando el Evangelio que recibimos de Él, lo llevamos para otros, ¿verdad? Entonces recordemos que nos dice en 1 Corintios 2:16, y vosotros tenéis la mente de Cristo. Igualmente en Filipenses 2:5 nos dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. 1 Corintios 6 dice, y el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. Entonces esta segunda etapa de la reconciliación toca es con lo que somos, con nuestra persona, Dios siendo infundido en nosotros y nosotros siendo infundidos en Él, toda esa vida y naturaleza de Él siendo impartida a nuestro ser para que podamos tener una relación mucho más profunda. Y esta reconciliación es una reconciliación dinámica, es una reconciliación de día a día. Ya llegó la luz a nosotros, cada vez alumbra más nuestra condición. Podemos tener esa comunión íntima con Él, ese cara a cara con Él. Confieso mis faltas, mis pecados, Él es fiel y justo para limpiar y perdonarnos con la sangre de Cristo. Entonces vamos en una reconciliación día a día, que es orgánica, dinámica y progresiva. Entonces, esta parte es muy sensible y es que embajadores reconciliados con Dios para que podamos llevar a reconciliar a los hombres con Dios. Pero esa primera experiencia debe ser una experiencia muy, muy vivida y experimentada en nuestro corazón. Bien, el embajador es un mensajero fiel. Ahora está hablando de fiel. ¿Qué es fiel? Que sea idóneo, que sea digno de confianza. Entonces de ahí que nos llevan a 2 Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice, nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, redactada por ministerio nuestro, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones de carne. Señor Jesús. ¿Todo esto para qué? Para que se cumpla allí Colosenses 1, 27, 28, que dice, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Entonces, realmente, toda esta palabra que hemos recibido, esa palabra está siendo grabada en nuestro corazón, no con tinta, sino con el Espíritu. Allí se está escribiendo nuestra biografía, nuestra vida en relación con Dios está siendo escrita en nuestro corazón.
y a la vez, cuando llevamos este mensaje para otros, en los corazones de ellos también está siendo escrita a través del Espíritu la vivencia, la relación de nosotros con Dios. O sea que esto es algo muy profundo, muy sensible, muy vivencial, porque esto no es un asunto de un mensaje memorizado, de un mensaje técnicamente bien dado, sino que es ese vivir la palabra en todas las áreas de mi experiencia, el Espíritu escribiendo en mi corazón todo lo que Dios está trabajando. Entonces necesitamos ser esos embajadores. El embajador es un mensajero fiel. Ese mensajero fiel habla de qué? Personas idóneas, dignas de confianza, que tienen un corazón puro, honesto, íntegro. Y todo esto se logra es a través de un proceso. Esto no es por oír un mensaje y poder retransmitirlo. No, realmente esto es un proceso. Esta salvación tan grande ganó mi espíritu, está ganando mi alma. Ya estoy teniendo una comunión más íntima, más profunda con Dios. Ya estoy pasando al lugar santísimo. Ese velo ya fue rasgado por la sangre de Cristo, por su cuerpo. Ya tenemos acceso a ese camino nuevo y vivo que Él abrió para nosotros, para poder acceder al lugar santísimo, donde podemos hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Entonces, podemos tener esa experiencia del cara a cara con Él. Mas nosotros todos a cara descubierta podemos mirarlo y reflejarlo como en un espejo, la gloria del Señor, y vamos siendo transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Entonces esto es algo muy íntimo, muy experimentable. Entonces, para ser esos mensajeros fieles debemos estar constituidos en la palabra, esa palabra que es viva y eficaz, haciendo la obra transformadora, infundiendo todas las virtudes de Dios, siendo infundidas en nosotros y haciendo un cambio en nuestras vidas. Entonces, la vivencia de un embajador es que Él nos escogió por su beneplácito, por su voluntad, nos constituye con su vida. Él por un poder divino nos dio toda su vida y lo concerniente a esa vida, a la naturaleza de esa vida. Nos constituye con su palabra, esa palabra que fue hablada, escrita, revelada. Esa palabra ya en mí fue oída y está haciendo ese milagro en mí, y yo puedo salir a proclamar y a llevar mi experiencia para otros, y sigue el ciclo de la palabra avanzando, porque esa palabra dice: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. O sea que todo lo que ha ocurrido en mi vida, yo debo levantarme y llevarla para otros. También nos constituye con su espíritu, ese espíritu con los 7 aspectos del espíritu, que inició con el Espíritu de Dios en la obra creadora, hoy es el espíritu de realidad, el espíritu todo inclusivo, que ha venido evolucionando para hacer todo lo del Dios Padre a través del Hijo, lo imparte con el Espíritu y lo hace real hoy en nosotros. Y de esta manera nos constituye también con su autoridad, y así podremos ser aquellos representantes de la patria celestial. Bien, mis hermanos, para el día domingo dejaremos la parte 2 del mensaje. Jesús es el Señor. Que esta palabra nos pueda ayudar a encorajarnos para poder
ser sus fieles representantes en este tiempo convulsionado aquí en la tierra, para que los hombres puedan ser trasladados del gobierno humano al gobierno divino, al reino de Dios. Jesús es el Señor.